Buenas, buenas. ¿Eres una persona a la que frecuenta hoteles o lugares de alojamiento y no sabes si te están espiando con una cámara o no sabes cómo detectar este tipo de cámaras? Pues bueno, aquí te traigo unos consejos y una información que tal vez te pueda ayudar, tal vez no, ya dependerá pues de ti, ¿no? En primero, ¿qué es una cámara? Una cámara es un sensor que intenta asimilar asimilar lo que es el ojo humano. ¿Qué es lo que es el ojo humano? Pues permitir vernos a nosotros, permitir ver lo que hay a nuestro alrededor, pero esto utilizado para una computadora, ¿no? Gracias a las cámaras, las computadoras pueden ver lo que hay alrededor, grabar, tomar fotografías, etcétera. Y como podría decirse que está basado en los ojos humanos, ¿qué necesita una cámara entonces para poder ver? ¿O qué necesitamos los humanos para poder ver? Una fuente de luz, ya sea una fuente de luz natural o artificial. Natural como por ejemplo el sol, o artificial como lo son las iluminaciones, los focos, etcétera. Esto también funciona para las cámaras, pero aquí hay una gran diferencia. Eh, Nosotros los humanos solamente podemos ver hasta cierto rango de luz. No sé cómo explicarlo de una manera más exacta, pero tenemos un rango de visión de luz, mientras las cámaras tienen un rango más amplio. O sea, las cámaras pueden ver luces que nosotros los humanos no podemos ver con facilidad. Aquí un gran ejemplo de esto es de que tú agarres un control remoto, ya sea de tu televisión, de tu estéreo que tengas en casa, por así decirlo, y veas que los controles remotos como este que tengo de televisión tienen un foquito. Este foquito, si tú lo apuntas a tus ojos y activas cualquier botón, no vas a ver absolutamente nada. Pero una cámara es totalmente diferente. La cámara puede ver lo que es luz infrarroja. Este tipo de dispositivos funcionan con luz infrarroja, así que si yo apunto el control remoto a una cámara y presiono el botón, ves que enciende, mira. Yo lo aprieto así y yo no puedo ver directamente, pero con una cámara puedo ver la luz infrarroja que puede generar este control. Y tal vez a lo mejor ahora te preguntarás, ¿y esto de qué me va a servir? Pues bueno, para detectar una cámara que está utilizando luz infrarroja, lo que te recomendaría hacer es lo siguiente. Como primer paso es entrar pues a la habitación a donde tú piensas que podría haber alguna cámara escondida, ya sea pues el sanitario, el vestíbulo, el no sé, cualquier habitación. Vas a esperar a que sea de noche, o si tienes cortinas, cierras todas las cortinas, que sea todo totalmente oscuro. Un cuarto totalmente oscuro. Va a ser bastante simple ver las cámaras, si hay cámaras con luz infrarroja. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a tomar nuestro teléfono celular, vamos a abrir la cámara y vamos a estar apuntando a las paredes que nosotros creamos que hay cámaras, por así decirlo. En la pared de allá se ve algo sospechoso, apunto con la cámara y si veo una luz que con mi ojo humano no puedo ver, por así decirlo, si yo veo una luz como esta, eso significa que ahí hay una cámara. Puedes taparla con cinta, con una prenda, lo que tú quieras, o simplemente reportarlo, aunque creo que esto está tipo como legal en los lugares, no sé hasta qué punto ya llega legal y legal, pero con una cámara de tu dispositivo, ya sea un teléfono como cualquiera que lleves, vas a ir visualizando hacia las paredes, y si ves una lucecita que con tu ojo normal no la puedes ver, probablemente sea una cámara. Igual es otra cosa, pero más probable es que sea una cámara. Ahora, esto en cuestión a las cámaras nocturnas o con infrarrojos, ¿no? Porque también hay algunas cámaras que no cuentan con una luz infrarroja como la que te acabo de mostrar aquí, bueno, es de este lado, que la que te acabo de mostrar aquí, porque esas cámaras funcionan con luz natural, y para que no sea tan obvio de que está ahí, lo van a poner en lugares donde obviamente necesitas luz. Por ejemplo, el baño, ¿no? En el baño tú, para entrar a hacer tus necesidades, recogerte el pelo, ponerte, no sé, guapo, vas a necesitar forzosamente poder verte, por lo que forzosamente vas a requerir de una luz, ya sea la del foco, la del día normal. Ahí no vas a poder detectar con este método que te acabo de enseñar si hay una cámara escondida o no. ¿Por qué? Porque este tipo de cámaras no necesitan luz infrarroja, ya que tú le estás proporcionando la luz del foco o la luz del día, y es más violación a la privacidad, ¿no? Ya que pues es el sanitario. En este tipo de casos, ¿qué se puede hacer? Pues hay dispositivos que son como tipo sensores, los cuales vas a ir pasando igual como toda la habitación, y va a emitir un pitido, va a hacer un pip 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 cuando detecte que hay una cámara o un dispositivo
parecido a una cámara cercano. Este tipo de dispositivos los puedes encontrar directamente en tiendas como Amazon, Mercado Libre, son muy fáciles de encontrar y de utilizar. Pero pues bueno, esto ya dependerá si quieres hacer una inversión extra en cuanto a lo que es esta protección a tu privacidad, ¿no? Ahora también puedes, o lo que te recomendaría hacer, aquí te dejo algunos ejemplos de lo que son cámaras ocultas más comunes encontradas en los hoteles, ¿no? En los hoteles se ha dado a conocer en noticias, en artículos, que los percheros, algunos tipos de percheros se ven como bastante curiosos y probablemente si te encuentres con uno de estos en tu habitación es mejor que lo tapes, lo retires, le pongas algo para que no te vean y básicamente eso. También existen cargadores de dispositivos para tu teléfono. En el cubito que va conectado a la energía, ahí mismo se esconde una cámara y pues básicamente ahí es eso. Bolígrafos en las lámparas de los hoteles, ¿qué más? En los mismos espejos. Para los espejos te recomiendo lo de la luz infrarroja. Y si ya tienes un poquito más de presupuesto, pues con el dispositivo que te acabo de mostrar. Bueno, que te voy a poner aquí imágenes. Entonces, pues este tipo de artículos los puedes encontrar muy fácil, te digo, en tiendas en línea. Y pues básicamente creo que estos son los consejos que te podría dar si te llegas tú o si te consideras una persona que viaja mucho y es de mucho alojarse en lugares desconocidos y quiere proteger un poquito más su privacidad, ¿no? En conclusión, o concluyendo ya este video, si llevas un teléfono, apaga todas las luces de tu habitación y con tu teléfono ve escaneando los lugares sospechosos donde podrías creer que hay una lámpara o no, una cámara. Si ves una luz brillante que básicamente no puedes ver con tu ojo normal sino nada más con la cámara, probablemente sea una cámara, probablemente sea otra cosa, pero es más probable que sea una cámara. Ahora, si tienes un poquito más de dinero para invertir en este tipo de cuestión de la privacidad, te recomendaría comprar el dispositivo. No, según yo no es tan caro, pero si tú no eres una persona mucho de viajar o de hospedarse, pues creo que no te serviría de mucho. Y creo que hasta aquí quedaría pues la cuestión de este video. Recuerda que pues este tipo de situaciones, lo queramos o no, se suele dar. Algunos videos se suelen filtrar, algunas fotografías, etcétera. Y pues más vale pues prevenir que lamentar, ¿no? A lo mejor este tipo de información te es muy de ¿qué importa? Pero a lo mejor a alguna persona le funcionó o le sirvió o le fue de utilidad. Y bueno, pues creo que esto sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.